Hola, hola, reciba mi cordial saludo y a su vez permítanme darle la bienvenida a nuestra nueva sesión del curso de PowerPoint. Aquí nosotros vamos a tomar el ejemplo anterior en el que nos habíamos quedado trabajando con estos elementos, que es en este caso el tema de la computadora. Aquí nosotros nos vamos a centrar específicamente en asignarle efectos y animaciones a nuestra presentación. Pues cuando hablamos de lo que es efectos y animaciones, nos vamos a referir exclusivamente a dos puntos. A efectos que le vamos a darle movimientos o transiciones a cada diapositiva. Y con respecto cuando hablamos de animaciones, nos estaremos refiriendo que asignaremos una animación a cada uno de los contenidos que conforma una diapositiva. Entonces vamos a esta pestaña en el que vamos a hacer clic, y aquí cuando nosotros hacemos clic en transiciones estaremos aptos para poder asignarle una transición a una diapositiva. Recuerda que una transición siempre se le asignará, en este caso, a una diapositiva, y una animación serán efectos que se le van a aplicar a cada contenido, título, imagen o subtítulo que esté dentro de una diapositiva. Vayamos primero con transiciones. Cuando estamos en la parte, en este caso, ¿no?, en la galería de transiciones, vamos a ver que aquí se dividen en tres grupos. Un grupo de transiciones llamado sutil se enfoca exclusivamente a transiciones o efectos de estos casos. Por ejemplo, vamos a hacer clic en desvanecer y fíjense que la suavidad, ¿no?, la sutileza con el que justo la transición que se aplica a dicha diapositiva puede mostrarnos ese efecto. Vamos a hacer la prueba con empuje. Ahí está. O sea, son transiciones que se caracterizan de no tener tantos efectos que puedan de alguna otra manera impactar, ¿no? Son, como su mismo nombre lo dice, son transiciones que no generan mucho énfasis. Solo son transiciones que se basan en suavidad, en sutileza, ¿no? Bien. Por otro lado, vamos a tener las transiciones basadas en llamativos. Bueno, aquí muchas de las transiciones, por ejemplo, está este tipo de transición de caer. Cada una de ellas van a simular unos efectos según que hayamos elegido en esta parte. Por ejemplo, muchos a veces podemos de repente, a nosotros nos puede gustar una transición, como por ejemplo tal vez esto, pero lamentablemente cuando queremos hacer una exposición adecuada, que esté, en este caso, que guarde una relación estricta con la seriedad y buen trabajo que estemos haciendo, allí se requiere utilizar una transición también decente, una transición que no haga una mala presentación en cuanto al resultado que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, no podemos darnos el lujo de hacer esto, de darle una transición de un avión, ¿no? Entonces, no. Y yo recomiendo, y es recomendable, utilizar transiciones desde las zonas sutilezas, como también de las zonas llamativas, pero no exagerando con todos estos efectos. Como ustedes verán aquí, por ejemplo, el efecto panal podría de repente, ¿no?, ser algo llamativo todo, pero de alguna otra manera no es recomendable utilizarlo, como por ejemplo el brillo también, ¿no? Esto tampoco. Bueno, es a criterio de cada uno, pero lo que sí voy a estar de acuerdo para poder realizar animaciones, o mejor dicho, las transiciones, es utilizar cuadros bicolores, como por ejemplo solo esto. Ahí está. Otro de las transiciones que también recomiendo son las persianas, nada más. Otra de las transiciones que recomiendo también es este tipo de cubo, por ejemplo, nada más. Son precisos, no son elegantes,
y no necesitamos esperar a que nuestras transiciones sufran muchísimos efectos para luego recién mostrarse. Otra de las cosas que también recomiendo es este tipo de transición, nada más así de simple. Entonces, dejo a criterio de cada uno el uso de las transiciones, pero ya les comento, desde ya les estoy haciendo llegar mis observaciones sobre qué transiciones se debe utilizar de una manera adecuada. Muy bien, y por último, en el otro grupo que tenemos son algunas transiciones que tal vez podemos utilizarla también aquí, girar. Este es un tipo de transición que simula solo mover el contenido de la diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces veamos nuevamente otro ejemplo aquí. Veamos esta parte, por ejemplo, esta parte. Ya ves, este contenido lo que nosotros vamos a ver sobre todo cuando nosotros vamos a tener que disimular el movimiento de la diapositiva. Lo que en sí está generando el movimiento es en el contenido. Como si ustedes se habrán dado cuenta, cuando ejecutamos esto, vamos a notar que efectivamente aparece de una difuminación de diapositiva y aparece suavemente, ¿no?, el contenido de dicha diapositiva. Entonces, en conclusión, vamos a definir que las transiciones son efectos o son movimientos que se van a aplicar exclusivamente a toda la estructura de la diapositiva. ¿Ok? Esto no se aplica al contenido, sino a la estructura real de la diapositiva. Una transición viene a ser de pasar a la siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí en la otra diapositiva le voy a asignar otra transición y vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, vamos a elegir esto y miren, si ustedes se dan cuenta, cuando ya una diapositiva contiene una transición asignada, van a notar que aquí vemos una estrella, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic en ella, vamos a ver que justo se muestra la transición. Y si hago otro clic aquí, ahora, si presiono la tecla F5 en nuestro teclado, vamos a notar que se presenta la pantalla de esa manera, perfecto. Ahora, si yo hago clic, vamos a notar, eso es la transición. O sea, es un efecto que se ejecuta cuando va a pasar a la siguiente diapositiva, nuestra presentación. Muy bien. Entonces, también recomiendo, aconsejo no utilizar distintas transiciones para cada uno. Máximo podrías utilizar tres distintas transiciones, o si no, también utilizar una sola transición para todas las diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto podríamos tener mucho en cuenta. Si ustedes se habrán dado cuenta, cuando yo presiono F5, ejecuto mi presentación, solo la primera diapositiva se presenta de una manera correcta. ¿Qué pasa si yo no, en pocas palabras, debo decirle a PowerPoint que no debe necesitar a que yo le dé doble o un clic para pasar a la siguiente diapositiva? Lo debe de hacer en un tiempo automático, es decir, que solo debería de pasar a la siguiente diapositiva. En pocas palabras, solo yo me tendré que dar el trabajo de presionar F5 y que probablemente esta pantalla principal de la computadora, ¿no?, esta diapositiva principal, solo demore unos 4 segundos en la pantalla. Luego pasará a la siguiente diapositiva, pero sin que yo haga un clic sobre ella. Eso quiere decir que voy a tener que hacer automático el proceso de transiciones. ¿Y cómo se logra eso? Observemos que voy a seleccionar aquí mi primera diapositiva y aquí en la parte superior nosotros vamos a tener un fragmento llamado intervalos. Aquí es donde yo voy a definir, por ejemplo, el proceso. Aquí es donde me indica avanzar a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces me está indicando, avanzarás a la diapositiva siguiente siempre y cuando hagas clic con el mouse. Pero no,
Yo no quiero que suceda eso. Simplemente le voy a indicar que avance después de cuánto. Voy a definir aquí que avance después de unos 4 segundos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que ya no requiera que yo haga clic para que pase a la siguiente diapositiva, sino que lo haga después de 4 segundos de haber permanecido en pantalla este primer diapositiva. Muy bien, ya le hemos indicado entonces que dicha diapositiva va a avanzar a la siguiente diapositiva sin necesidad de que hagamos clic, sino va a tomar en cuenta el tiempo. 4 segundos. Vamos a presionar F5 para comprobar. A ver, vamos a ver. Y ahí contamos 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿no? O sea, 4 segundos duró esa presentación de la primera diapositiva. Y así sucesivamente podemos ir indicándole a cada diapositiva cuánto tiempo debe demorarse para pasar a la siguiente diapositiva o para dejar pasar a la siguiente diapositiva. Como verán en este momento, mi diapositiva número 2 tiene lo mismo. Recuerden que tengo que cambiarlo a esta opción. Igual, recuerden que el tiempo en el que le puedes dar aquí dependerá muchísimo del contenido que podemos explicarlo. En este caso vamos a darle unos 6 segundos o tal vez 10 segundos porque la vas a tener que ir explicando, pero vamos a darle igual 4 segundos y así podemos ir dándole a cada una de las diapositivas el tiempo que queremos que demore para pasar a la siguiente diapositiva. Pero ¿saben cuándo es útil este proceso? Cuando nosotros estemos trabajando en base a solo imágenes. Pues te comento que no es recomendable cuando hacer este tipo de acciones cuando vamos a nosotros tener que explicar, ¿no?, el contenido de cada diapositiva, ya que si nosotros le asignamos de esta manera a las diapositivas un tiempo de duración, pues nos veremos en apuros, ya que estamos explicando muy bien y de repente pasa a la siguiente diapositiva y nos corta o caso contrario nos desordena que el tema que estemos exponiendo, ¿verdad? Entonces, solo cuando hagamos, por ejemplo, una presentación de fotografías, ¿no?, solo en esos casos podemos hacer este tipo de acciones, pero para este tipo de temas no es recomendable. Vamos a volver a hacer clic en esa opción de manera que no nos permita pasar a la siguiente diapositiva de manera automática. En las otras sesiones que donde vamos a trabajar, ahí lo explicaré con mayor detalle, porque donde también vamos a trabajar con fotografías, donde vamos a hacer un álbum de fotografías, y es allí sí donde vamos a hacer que esta acción nos va a ser muy útil. Muy bien, entonces hemos visto el tema de transiciones, hemos visto todo lo que es la parte de las herramientas basadas en transiciones. Recuerden que yo solo le asigné a las 2 primeras diapositivas dichas transiciones. Ahora vamos a hacer la animación de los contenidos de las diapositivas. Por ejemplo, al título. Me aseguro de seleccionar el título y a continuación lo que vamos a hacer es darle una animación a este título. Para eso nos dirigimos a la pestaña de animaciones y vemos que aquí la pestaña de animaciones también tiene de manera agrupada los efectos de animación, de manera que en el grupo de entrada tendremos todos los efectos de animación que permiten realizar cómo debe este contenido seleccionado entrar, es decir, cómo debe ser su ingreso para la presentación. En el grupo número 2 tenemos el énfasis, los cuales se ejecutan durante la presentación, es decir, estamos explicando y de repente presionamos un enter, entonces de repente la palabra
cambia de color o de repente simplemente parpadea, pero durante la presentación. Las animaciones basadas en salida son animaciones que van a actuar cuando ya estemos a punto de salir de esta diapositiva para dar el pase a la siguiente diapositiva. En pocas palabras, vamos a entender de la siguiente manera: animaciones solo para realizar entradas para nuestros títulos o subtítulos o contenidos que tengamos allí en las diapositivas. Las animaciones basadas en énfasis nos permitirá realizar acciones en el momento de la presentación de la exposición. Las animaciones basadas en salida solo se ejecutarán cuando ya estemos saliendo de una diapositiva el cual hayamos expuesto. Y las últimas que vemos trayectorias son aquellas que en base a solo líneas podremos hacer que determinados elementos o contenidos de nuestra diapositiva tengan una animación, pero según el trazo o el dibujo que hagamos en nuestra diapositiva. Si queremos encontrar más animaciones, ¿no?, basado en entrada, en énfasis, en salida, pues aquí abajo vamos a tener también esa posibilidad de poder acceder a ellas. Al hacer clic en más efectos de entrada, se nos encontrará una ventana donde tendremos una cantidad a elegir de animaciones. Bien, entonces aquí veremos, si hacemos la prueba con un ejemplo. Si yo tengo seleccionado previamente el título, solo quiero que se desplace hacia arriba. Si elijo esta opción, veremos ese efecto. Y a su vez, PowerPoint le asignará el orden como de numeral, en este caso al título, y le pone 1. Si seleccionamos ahora este subtítulo, de igual manera le asignaremos, por ejemplo, este efecto. Vamos a ver que es bastante sutil, pero ahora el número que le corresponde es 2. En conclusión, PowerPoint le va asignando estos números según el orden como le vamos a asignarlo la animación a cada contenido. Recuerda que es importante que guardemos ese orden, ya que si tú lo haces primero, ¿no?, si aplicas la animación primero al subtítulo, pues el subtítulo aparecerá como 1 y luego el título aparecerá como número 2, el cual sería incorrecto. Muy bien, luego ya en nuestra clase online lo veremos algunos puntos que justo estamos viendo, el tema de intervalos. Aquí manejaremos el tema de tiempo y el tema también de que en qué momento debe aparecer cada animación que nosotros le hayamos asignado al contenido de una o cada diapositiva.